Hola Nakamas, hoy les traigo la cuarta parte de los depredadores prehistóricos. Bueno, sin más comencemos con el video. Gigantosaurus es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo carcharodontosáurido, que vivió hace aproximadamente entre 99,6 y 97 millones de años, en el Cenomaniense, en el Cretácico superior, en lo que hoy es Argentina. El nombre de la especie tipo y única especie conocida, Gigantosaurus carolini, es en reconocimiento al aficionado que descubrió sus restos en 1993, Rubén Carolini. Los huesos fosilizados fueron hallados en las tierras yermas de la Patagonia Argentina, a solo unos 15 kilómetros de la villa El Chocón. Es uno de los mayores terópodos conocidos. Se cree que alcanzaba longitudes de entre 12 y 13 metros, con un cráneo de posiblemente 1,56 metros de largo y un peso aproximado de entre 6 y 8 toneladas. Este género ha interesado mucho a la comunidad científica y popular debido, entre otras razones, a su gran tamaño, convirtiéndose en parte de un intenso debate científico acerca de los tamaños máximos que pueden alcanzar los dinosaurios terópodos. Debió ser el depredador tope de su época, ubicándose en la cima de la cadena alimenticia. Es probable que haya depredado una amplia gama de animales saurópsidos, incluyendo hasta gigantescos saurópodos titanosaurios. Tenía como herramienta de rastreo su agudo olfato, y como principal arma de ataque, sus grandes fauces dotadas de largos y achatados dientes con bordes dentados, especializados para cortar y desgarrar profundamente la carne de sus víctimas. El descubrimiento de un esqueleto casi completo de esta especie, ha entregado el material fósil suficiente para investigar en detalle algunos aspectos de su biología, como su capacidad de termorregulación y su anatomía cerebral. Además de sus capacidades biomecánicas, como la fuerza de mordida y la velocidad potencial. Posiblemente se haya tratado de un organismo homeotermo, y por lo tanto, un animal con un estilo de vida activo y de crecimiento más rápido que un reptil de sangre fría. Principales descubrimientos. En el año 1993, el aficionado cazador de fósiles Rubén Carolini descubrió la tibia de un dinosaurio terópodo mientras recorría las tierras baldías de la provincia del Neuquén en Patagonia, Argentina. La localización del descubrimiento fue en la formación Caneleros, del subgrupo Río Limay, solo 15 kilómetros al sur de la villa El Chocón. Tras notificar el hallazgo a las autoridades, especialistas de la Universidad Nacional del Comahue llevaron a cabo el proceso de excavación. El descubrimiento fue anunciado por los paleontólogos argentinos Rodolfo Corria y Leonardo Salgado en una reunión de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, en 1994. Donde el escritor de ciencia estadounidense Don Lesem ofreció financiar el resto de la excavación. El espécimen fósil conserva casi el 70% de su esqueleto. Incluye partes parciales del cráneo, entre ellos el maxilar, el dentario, gran parte del hueso nasal, el hueso lagrimal y el postorbital, mientras que el esqueleto postcraneal desarticulado preserva la escápula, la pelvis, ambos fémures, una tibia, un peroné, varias costillas y gran parte de la columna vertebral. La descripción fue publicada en el año 1995 por Rodolfo Corria y Leonardo Salgado en la revista Nature. El espécimen holotipo MUTF-CH1 fue clasificado en el nuevo género y especie Gigantosaurus carolini. Los restos se conservan en estado óptimo y están depositados en la colección de paleontología de vertebrados del Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, en la villa El Chocón de la provincia del Neuquén, Argentina. Dicha instalación fue inaugurada en 1995 por petición de Rubén Carolini. Gigantosaurus es la principal exposición en el museo. La sala I exhibe un esqueleto compuesto de restos originales y reconstruidos, los cuales se encuentran depositados sobre un suelo ambientado con arena. Mientras que la sala segundo cuenta con la exhibición de una réplica esquelética montada. Un segundo espécimen MUTF-95, fue descubierto en un sitio a 35 kilómetros al suroeste de Plaza Huíncul, en la localidad de Cerro Los Candeleros. Actualmente depositado en el Museo de Geología y Paleontología de la Universidad Nacional del Comahue. Se trata de un dentario incompleto de 61 centímetros de largo, que presenta 15 cuencas dentarias y que solo en 3 de ellas hay dientes parciales. Tras su estudio en 1998, por Rodolfo Corria y Jorge Calvo, quedó evidenciado que tenía casi las mismas características anatómicas que el dentario del holotipo, salvo por una cosa: este nuevo espécimen resulta ser entre un 6,5% a un 8% más grande. Tamaño y aspectos generales.
Basándose en el holotipo MUCPV, CH1, diferentes estudios, a lo largo de los años, han estimado a Giganotosaurus en un rango de entre 12 y 13 metros de longitud, de 6,1 a 6,85 toneladas de peso, y con una altura superior a unos 4 metros hasta las caderas. La longitud del cráneo fue originalmente estimada en 1,8 metros, pero se ha demostrado que esta reconstrucción es errónea y actualmente se estima en 1,56 metros. El fémur, o hueso del muslo, mide hasta 143 centímetros de largo. Estas mediciones lo sitúan dentro de los mayores dinosaurios terópodos conocidos y entre los más grandes carnívoros terrestres en la historia de la Tierra. Además, se conoce un segundo espécimen MUCPV, 95, conocido solo por unos fragmentos de la mandíbula izquierda, que superan comparativamente la del holotipo en un 6,5% o 8% según distintos cálculos. Esto podría indicar que Giganotosaurus alcanzaba mayores tamaños. Los estimados han proyectado dimensiones de 13,2 a 13,5 metros de largo y 8,2 a 8,7 toneladas de peso. Sin embargo, también se considera la posibilidad de que se trate de un espécimen del mismo tamaño, solo que con una mandíbula más robusta. Giganotosaurus era un depredador bípedo, con un gran cráneo sostenido por un cuello poderoso. Extremidades superiores cortas en proporción a su tamaño, provistas de 3 dedos terminados en garras curvas y afiladas. Extremidades inferiores poderosas. Como en los demás terópodos, el cuerpo permanecería en posición paralela al suelo. Y con una larga cola que le servía de contrapeso y equilibrio. En las patas posteriores de Giganotosaurus destaca el fémur más largo que la tibia, por lo que sus piernas lo dotaban de gran soporte, pero no de gran velocidad. Esto sugiere que era un depredador de emboscada o que cazaba presas lentas, como los saurópodos. Los fósiles conocidos de esta especie corresponden a los restos óseos de la mayor parte del cuerpo, lo que permite estudiar detalladamente la mayoría de sus características anatómicas y funcionales. Anatomía postcránea. Giganotosaurus cuenta con unas de las extremidades posteriores piernas más altas entre los terópodos. En el holotipo, solo el fémur medía 1,36 metros de largo, la tibia medía 112 centímetros y el peroné unos 84 centímetros. Esto le daba una gran elevación sobre el suelo sin ser desproporcionada, por lo que el animal todavía tenía una apariencia compacta y robusta. La cabeza del fémur tenía forma de curva sigmoidea y estaba más engrosado que el resto del hueso. El cuarto trocánter, estructura del fémur que articula con la pelvis, era grande y estaba proyectada hacia atrás. El trocánter menor tenía forma de aleta y se ubicaba justo por abajo del trocánter mayor. La tibia era bastante más corta que el fémur, su extremo superior era mucho más amplio que su extremo inferior. El ilion, un hueso de la pelvis, era convexo en el lado superior, con una lámina postacetabular detrás de la acétabula baja, y con proyecciones óseas para el anclaje de los músculos de la cola. El isquion era recto, largo y terminaba con forma de lóbulo. Probablemente, presentaba las extremidades anteriores brazos de un terópodo carnosaurio típico, algo pequeñas en relación a su cuerpo, con 3 dedos cada una, terminadas en afiladas garras. Estas pudieron haberle servido como herramienta para sostener a sus presas mientras las mataba con sus mandíbulas. La escápula de Giganotosaurus era menos arqueada y proporcionalmente más corta que en los demás terópodos, medía 73 centímetros de largo y tenía un grosor de 6 centímetros directamente por encima de la articulación del hombro. Tenía un fuerte tubérculo protuberancia para la inserción del músculo tríceps. La columna vertebral consistiría de un total de 9 vértebras cervicales, 14 vértebras dorsales, 5 vértebras sacras y más de 40 vértebras caudales. El cuello, corto y robusto, formaba una curva natural menos marcada que en los demás terópodos, con la típica forma de S casi inexistente. Además, las vértebras del cuello presentaban cuerpos vertebrales altos, pero con una apófisis espinosa baja, lo que sería señal de que los músculos del cuello no estaban tan fuertemente desarrollados como en los tiranosáuridos. La forma característica de las espinas neurales de Giganotosaurus provocaba que su espalda fuese más recta que las de la mayoría de los terópodos, menos arqueada que en el caso de Tyrannosaurus. Las vértebras dorsales que construían la espalda tenían altas y cuadradas apófisis espinales, los cuerpos vertebrales tenían pleurocelos, depresiones o agujeros profundos. En cambio, las vértebras caudales carecían de pleurocelos. Las vértebras de la cola más próximas a la región de la cadera tenían apófisis espinales y cuerpos vertebrales altos, mientras que las más próximas a la punta de esta eran más compactas y reducidas.
Las costillas eran robustas y construían una caja torácica ovalada en vista frontal, más corpulenta que en los otros carcharodontosáuridos, pero más delgada que en los tiranosáuridos. Termorregulación. Para entender mejor el comportamiento de los dinosaurios terópodos, como Giganotosaurus y Tyrannosaurus rex, es importante conocer su metabolismo y método de termorregulación corporal. Con esos datos se pueden hacer interpretaciones más acertadas de su conducta en vida, como la cantidad de carne que debía comer, cuánto territorio debía cubrir para conseguir su alimento, qué tan activo era, su tasa de crecimiento o estrategias de reproducción, entre otros. Mediante el estudio de los isótopos de oxígeno en el fosfato de los fósiles es posible determinar la distribución térmica del cuerpo de un organismo ya extinto. Mientras más similares son los isótopos de oxígeno, más similar y constante es la temperatura corporal, a lo que se llama homeotermia. En un animal de sangre caliente, o endotermo, la distribución térmica es mucho más uniforme que en uno de sangre fría, o ectotérmico. Tras utilizar este método en 84 muestras de 13 huesos fósiles estudiados de Giganotosaurus, se reveló que la diferencia térmica entre las vértebras del tronco y la tibia de la pierna no era mayor a los 5 C, evidencia que sugiere que Giganotosaurus presentaba homeotermia y un metabolismo intermedio, más alto que en los reptiles actuales de sangre fría pero menor a los mamíferos y aves actuales de sangre caliente. Esto hubiera favorecido un comportamiento de caza y vida activa y posiblemente un patrón de crecimiento rápido. Estas conclusiones también se dieron en otro gran terópodo que vivió en una época y ubicación muy distinta, Tyrannosaurus rex, cuyo rango de temperatura entre el núcleo del cuerpo y las extremidades rondaba entre los 4 y 5 grados centígrados. Locomoción. Entre los rasgos de Giganotosaurus que indicaban un comportamiento de depredador y no solo de carroñero están su cuerpo poderoso pero ligero y sus patas grandes y musculosas más grandes que las de cualquier otro terópodo. Su larga y fornida cola equilibraba su peso al desplazarse. Sus pies estaban dotados de un tejido almohadillado que funcionaba como resorte. Los huesos largos de sus patas estaban funcionalmente unidos entre sí para transmitir las fuerzas generadas por las piernas y por sus fuertes pisadas, tal como ocurría en los demás terópodos. Esto hacía de los gigantosaurios depredadores robustos pero relativamente rápidos, especializados en capturar presas de mediano a gran tamaño. Sin embargo, el riesgo a graves lesiones que una caída al suelo provocaría en un animal tan grande en plena carrera, hubiese sido un factor bastante limitante. En 2001, Ernesto Blanco y Gerardo Maseta evaluaron la capacidad cursorial de Giganotosaurus. Descubrieron que en el momento de correr, los animales bípedos se desequilibran cada vez más a medida que aumentaban de rapidez. Tomando en cuenta esto, calcularon el tiempo que tardaría una de las piernas de Giganotosaurus en recuperar el equilibrio después de la retracción de la pierna contraria, buscando el límite superior de velocidad que las piernas le permitiesen alcanzar sin que hubiera peligro de caerse. Se estimó que la rapidez máxima de Giganotosaurus, en una superficie ideal, hubiese sido de hasta 14 metros por segundo, alrededor de 50 kilómetros por hora. Alimentación. En 2002, Coria y Currie descubrieron varias características en la parte posterior del cráneo de Giganotosaurus, por ejemplo, una inclinación hacia adelante del occipucio y un amplio cóndilo occipital que sugerían una buena capacidad para mover la cabeza de lado a lado con respecto a las vértebras delanteras del cuello. Estas características pudieron haberse relacionado con el aumento de masa y longitud de los músculos de la quijada. La articulación mandibular de Giganotosaurus, y de otros carcharodontosáuridos, se encontraba en una posición más posterior que en otros terópodos para aumentar la longitud de los músculos de la mandíbula. Esto permitía un cierre más rápido de sus fauces. Los tiranosáuridos, en cambio, incrementaron la masa muscular de la mandíbula inferior, para aumentar la potencia de su mordida. Varios científicos han analizado y estimado la fuerza relativa de mordida en terópodos y cómo estos posiblemente lo empleaban en el momento de enfrentarse a sus adversarios. Se descubrió que Giganotosaurus y taxones relacionados tenían adaptaciones para capturar y derribar a sus presas al someterlas con rápidas y energéticas mordeduras. Sus fauces estaban armadas con dientes curvos y aserrados, diseñados para desgarrar profundamente la carne de sus víctimas, causando graves heridas y abundante pérdida de sangre. Mientras que las robustas y gruesas mandíbulas de los tiranosáuridos estaban adaptadas para ejercer y resistir elevados niveles de torsión mecánica y estrés físico cuando trituraban la carne de sus presas y aplastaban huesos.
La fuerza de mordida de Giganotosaurus no era tan potente como la de Tyrannosaurus Rex 33. Mediante diseños biomecánicos, se ha estimado que la fuerza máxima de mordida de Giganotosaurus fue de 1350 kilogramos, 13.258 N34. Por otro lado, las mandíbulas más cortas y macizas de Tyrannosaurus Rex alcanzaban una fuerza máxima de 3,6 a 5,8 toneladas, 35.000, 57.000 N35. Giganotosaurus probablemente utilizaba la parte delantera de sus fauces para capturar, manipular y someter a sus víctimas, mientras que la parte posterior de sus quijadas la empleaba para desgarrar la carne de las presas ya abatidas. Estos autores sugirieron que Giganotosaurus y otros alosauroides pudieron haber sido depredadores generalistas, es decir, se alimentaban de un amplio espectro de presas y habitualmente más pequeñas que ellas, como ornitópodos o saurópodos juveniles. El proceso inferior óseo del dentario, la barbilla, pudo haber sido una adaptación para resistir la tracción a la que se sometían sus mandíbulas a la hora de forcejear contra una presa. Los primeros fósiles conocidos de Mapusaurus, taxón hermano de Giganotosaurus, fueron encontrados en un lecho fosilífero que albergaba a varios ejemplares de diferentes edades y tamaños. En la descripción de este género, los autores sugirieron que, aunque pudo haber sido un hecho casual, la presencia de individuos de diferentes desarrollos ontogénicos pero de un mismo taxón abre la puerta a la posibilidad de que hayan sido enterrados juntos porque vivían en grupo. Paleoecología. A mediados del período Cretácico, en la Patagonia argentina, la mayoría de los cursos de agua desembocaban en el Océano Pacífico dado que la cordillera de los Andes no existía. El territorio en que habitó Giganotosaurus se encontraba rodeado de exuberantes bosques de coníferas, helechos y cícadas, siendo dominado por grandes árboles de araucarias y palmeras. Recién habían aparecido las plantas con flores y de hoja ancha. Hubo dos estaciones, desde un largo período seco a otro más corto y caracterizado por lluvias intensas, repitiéndose ambas de manera recíproca a lo largo del año. La interrogante sobre la presencia de especies tan gigantescas en casi el mismo período de tiempo y en el mismo territorio sigue siendo una incógnita. Pudo deberse al clima cálido y al ambiente exuberante de aquel entonces, y esto, junto a las vastas llanuras aluviales, favoreció el desarrollo de gigantescas formas de vida. Otro posible factor hubiesen sido las diferencias térmicas entre el día y la noche. Esto favorecería a las especies más grandes, ya que mientras mayor sea el volumen del animal, este podrá retener más calor durante más tiempo, y así verse menos afectado durante los cambios drásticos de temperatura que ocurrían entre el día y la noche. En ese tiempo Suramérica se encontraba mucho más cerca de África de lo que se encuentra ahora, y antes, en el Cretácico inferior se encontraban unidos en una sola gran masa de tierra. Esta cercanía entre dichos continentes generó ecosistemas muy similares con especies parecidas. Grupos de dinosaurios como los carcharodontosáuridos, abelisáuridos y titanosaurios, entre otros, proliferaron en estas zonas. Géneros como Giganotosaurus y Carcharodontosaurus, o Argentinosaurus y Paralititan son claros ejemplos del hallazgo de faunas anatómicamente muy similares y en rocas de casi la misma antigüedad. Evidencias como estas respaldan la teoría de que continentes ahora alegados, estuvieron alguna vez muy próximos. Se ha especulado que Giganotosaurus carolini y otros giganotosaurinos, como Mapusaurus roseae, cazaban en manadas. Entre los saurópodos sudamericanos de esta época se encontraban titanosaurios como Argentinosaurus uingulensis, considerado uno de los mayores vertebrados terrestres que han existido, rodeando los 33 metros de longitud y las 73 toneladas de peso, Andesaurus delgado y rebachiosáuridos como Catartesaura anaeróbica y Limaisaurus tesonei. Con presas de tales dimensiones no resultaría conveniente para los giganotosaurinos tratar de cazar algún ejemplar adulto si no adoptaran un comportamiento de caza grupal. Además, los lóbulos olfativos muy desarrollados y los ópticos poco desarrollados han llevado a suponer a los paleontólogos que Giganotosaurus era un cazador frecuentemente nocturno, utilizando su olfato para guiarse a través de la noche. Tratándose de presas tan grandes, un ataque en manada y de noche resultaría más seguro para los predadores, ya que a los herbívoros les sería más complicado alertarse de su presencia en la oscuridad. Otras presas potenciales hubiesen sido ornitópodos iguanodontianos no identificados de tamaño medio, localizados en la misma formación geológica que Giganotosaurus.
Entre los terópodos carnívoros que compitieron contra los gigantosaurinos por los mismos nichos ecológicos se encontraba Ecrixinatosaurus novasi, un abelisáurido, Megaraptor namunaikui, un posible neovenatórido, y Buitreraptor gonzalezorum, un dromeosáurido. Clasificación. Los dientes aserrados y estrechos, y la complexión relativamente delgada que se ve en esta especie es característico de los carcharodontosáuridos. Giganotosaurus es un género del suborden Theropoda, relacionado con el clado Tetanural, un grupo basal primitivo de terópodos. Dicha posición sistemática se fundamenta con base en una serie de características anatómicas compartidas en las piernas, el cráneo y la pelvis. Por lo tanto, no estaba relacionado con el clado derivado o avanzado Coelurosauria, que contiene a las aves y a sus parientes próximos probablemente emplumados. Los estudios filogenéticos indicaron que pertenece a una familia de dinosaurios carnívoros llamada Carcharodontosauridae, familia que incluye todos los terópodos de la superfamilia Allosauridae que están más relacionados con Carcharodontosaurus que con Allosaurus o Sinraptor. Este grupo de terópodos se caracteriza por tener fenestras craneales muy amplias y es normal ver que los huesos faciales presenten estructuras rugosas y esculpidas. La fusión de sus huesos craneales también es común en ellos. Aunque los miembros de esta familia de terópodos se registraron por primera vez en estratos del Cenomaniano en África con el descubrimiento de Carcharodontosaurus saaricus, el más completo registro fósil actualmente conocido de este grupo proviene de la Patagonia Argentina, principalmente de las provincias del Neuquén, del Chubut y la de Río Negro. Conocidos por los hallazgos de grandes taxones como Tyrannotitan chubutensis, Macusaurus roseae y Giganotosaurus carolini. Hoy en día se sabe que esta familia se encuentra ampliamente distribuida a lo largo y ancho del globo, con el descubrimiento de géneros como Concavenator de España o Kelmagisaurus y Shaochilon, ambos provenientes de China. Tanto los carcharodontosáuridos patagónicos como africanos, de mediados del período Cretácico, se encuentran estrechamente emparentados con Giganotosaurus. Tras el descubrimiento de Macusaurus en el año 2006, caracteres homólogos del fémur y el cráneo demostraron un cercano parentesco con Giganotosaurus, inclusive mayor que en cualquier otro carcharodontosáurido. Basado en esta relación, los investigadores propusieron una nueva taxonomía monofilética, la subfamilia Giganotosaurinae por Correa y Currie, definida por todos los carcharodontosáuridos que fuesen más cercanos a Giganotosaurus y Macusaurus que a Carcharodontosaurus. En un principio se pensó incluir también a Tyrannotitan en esta subfamilia. Posteriormente, en 2013, una revisión hecha por Novas y otros, reordenó a varios de los géneros conocidos de la familia Carcharodontosauridae. En esta revisión se cambió a la familia Giganotosaurinae por la Carcharodontosaurinae. En esta nueva subfamilia, solo están incluidos los carcharodontosáuridos que habitaron en Sudamérica y África y que vivieron entre el Aptiano y el Cenomaniano. Por lo tanto, Carcharodontosaurus, Tyrannotitan, Macusaurus y Giganotosaurus son los únicos géneros incluidos en esta subfamilia. Los tres últimos mencionados, los cuales corresponden solo a taxones patagónicos, fueron reasignados en una nueva tribu llamada Giganotosaurini. Estos tres géneros comparten entre sí varias características, como el proceso postorbital del yugal, el cual en los tres géneros hay una base amplia en sentido antero-posterior desde el frente hasta la parte de atrás, no tienen pleurocelos en las vértebras caudales, y varias características del fémur como un cuarto trocante reducido o una cresta cruzada mal definida en su zona distal también se repite en estos taxones, pero no en los demás miembros de Carcharodontosauridae. Bueno nakamas, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.